cuerpo humano que se encuentra superior al cuello, o cefálico al cuello. Ahora, vamos a participar. ¿Por qué es importante la cabeza? Silencio a él. Tu nombre. Epson, ¿por qué es importante el segmento de la cabeza? ¿Cuál es el órgano vital? El cerebro, tiene idea. Entonces, la cabeza es importante, dice, porque protege a un elemento noble del sistema nervioso central, el cerebro, la masa encefálica en este caso. Por lo tanto, es el área de la descarga, ¿correcto? El área donde se encuentra un centro intelectual. Gracias a él razonamos, juicio, perspicia, ya planificamos el futuro. Excelente, ¿está bien? Y sabemos que esa masa encefálica se encuentra alojado en la cavidad craneal. ¿Ya? Huesos del cráneo forman la cavidad craneal. ¿Sí? Y lo vamos a conocer por ese motivo como neurocráneo. Neurocráneo. Porque vamos a avanzar en primer lugar el esqueleto de la cabeza. ¿Sí? Huesos de la cabeza. Neurocráneo, viscerocráneo. O como ustedes han enseñado, cráneo y cara, ¿correcto? Mejor todavía, huesos del cráneo, huesos de la cara. ¿Por qué también es importante la cabeza? Nos apuramos porque voy a volar cuando llegue a mi clase. ¿Vale? Los sentidos se encuentran en la cabeza, correcto. ¿Ya? La visión, ¿no ve? Será importante, como para el neurólogo, la cabeza. Si van a ser neurocirujanos, nos interesa, ¿no ve? Neurólogos, la cabeza. Excelente, por el sistema nervioso. Lo dicen los sentidos. ¿Alguien de acá va a ser oftalmólogo? Por el sentido de la vista, correcto. Uno de acá va a ser oftalmólogo. ¿También se encuentra el sentido del oído? Sí. Otorrinolaringólogo, excelente. Nos interesa a esos profesionales. ¿Ya? También la boca. ¿Será importante acá? Estará presente. Es la entrada del combustible, ¿correcto? ¿O no? ¿Ya? Por acá entra el combustible. No se olviden que estos son especies de esfínteres. A nivel de la boca tenemos los labios o los párpados, esfínteres. Ya, por acá empieza el combustible. Excelente, muy bien. Y lógicamente, estomatólogo o ahora al odontólogo, correcto. De igual manera, será importante las fosas nasales, el ingreso del oxígeno o la salida de dióxido de carbono a través de fosas nasales o la boca, que normalmente, sí. Excelente, todos los sentidos tienen importancia. ¿Por qué también es importante la cabeza? El cuero cabelludo. La cara, por ejemplo, que forma parte de la cabeza, nos da la identidad de nuestra persona. Identidad. ¿Será el reflejo del alma? ¿Esto es del alma? Sí, sí, de un espíritu que nosotros somos. En realidad, como dijo Jesucristo, como dijo en la Biblia, ya somos espíritus y ahí se refleja en lo que es el rostro. Y vamos a ir viendo quién lo gobierna, ¿no? ¿Qué sistema nervioso? Ya recordamos que la mayoría es somático acá. Entonces, veremos más adelante. Nos da la identidad también, la cara de la cabeza. Muy bien. ¿Por qué también es importante la cabeza? ¿Cómo? En la boca sí hemos dicho, ¿no? La parte de la odontología, donde se insertan los dientes, las piezas dentales, es importante. ¿Ya? La lengua, el sentido del gusto, que ayuda en la masticación. Entonces tiene mucha importancia en la cabeza. Y nosotros vamos a hacer, o debemos conocer la anatomía, la fisiología, ¿no? ¿Sí? Y todo lo que sigue las demás especialidades a modo general para ser médicos, por lo menos, ya médico cirujano general. ¿Parece? ¿No? Ustedes van a ser de acá, como médicos cirujanos generales. ¿Ya? Y tener una idea de lo que es la cabeza. Yo creo que acá diríamos lo más importante del segmento o de los segmentos colecciones del cuerpo humano. Qué bonito, la cabeza. ¿Ya? Entonces, muchas especialidades que hemos hablado, la neurología, la neurocirugía, interesa, la oftalmología, la otorrinolaringología, ¿ya? La cirugía maxilofacial, cirugía bucal, ¿ya? Bonito.
incluso acá la psiquiatría. ¿Qué más podemos decir? La imagenología, porque después de hablar lo que son huesos del cráneo, cráneo en general, vamos a mostrar imágenes de resonancia magnética, o de tomografía, o placas de rayos X, para que ustedes puedan ver por lo menos lo normal de lo patológico. ¿Por qué? Conociendo por lo menos la anatomía, la fisiología, ya por tener idea, ¿sí? Vamos a hacer frente a lo que viene de lo patológico o lo normal, es decir, traumatismos cráneoencefálicos, imagínense, ¿ya? De igual manera, síndromes, van a ver, síndrome de Down u otros, ¿ya? Malformaciones congénitas. Entonces, conocer la anatomía de la cabeza es imprescindible por todo ello, para hacer frente a ello. Ahora han entendido la importancia, ¿sí? Bueno, seguimos. Acá nosotros vamos a recordar los huesos de manera individual, luego en conjunto. Pero no se olviden esa división de la cabeza ósea. Nos comenzamos con huesos. La cabeza ósea ya se va a dividir entonces en neurocráneo y cara, ¿sí? O micelocráneo, bonito. Entonces la cavidad que se forma por los huesos del cráneo, ya, la cavidad donde se encuentra, no gelatina, se encuentra la masa encefálica, ¿no ve? ¿Sí? Se llama neurocráneo o cráneo propiamente dicho, ¿sí? Porque cráneo es todo esto. Aquí está, mejor todavía. Si nosotros, por favor, joven, puedes colaborarme aquí, colocarme esta pieza, ¿sí? 5 minutos más. Rapidito, si tienes, gracias. Ahí está. ¿Esto será cráneo? ¿Todo esto? Sí, es. ¿Ya? Y si lo quito la mandíbula, ¿será cráneo? Sí, es cráneo. Si lo quito la mandíbula superior, ¿será cráneo? Es cráneo. Entonces, vamos a ver de manera, ¿ya? O el estudio general de la cabeza ósea, la división topográfica, la división topográfico-regional, la división embriológica. ¿Están entendiendo eso? Pero eso es en otra clase. ¿Sí? Para ustedes, la topográfica, la embriológica, la que han conocido de este colegio, ¿sí? De este colegio. Pero yo no voy a hacer acá todavía esa, simplemente con 2 palabras, solo. Esto se llama neurocráneo, todavía no es el límite. Aquí hay una cavidad, esa cavidad, ¿ya? Que aloja la masa encefálica, ese es el cráneo que ustedes han conocido, ¿sí? El cráneo propiamente dicho para ustedes. ¿Desde qué división? Embriológica, especialmente. ¿Ya? El neurocráneo, hoy se llama a ese cráneo que ustedes conocían neuro. ¿Por qué? Porque aloja al sistema nervioso, al cerebro o a la masa encefálica. Y el resto, esto que se encuentra por delante y por debajo de la base endocranial, base, también, el neurocráneo tiene un piso, base y una bóveda como cúpula. ¿Sí? Entonces, por delante y por debajo del neurocráneo se encuentra la cara, el esqueleto facial. ¿Están entendiendo? La cara ósea o esqueleto facial. O digo también viscerocráneo o esplagmocráneo, porque acá se alojan vísceras. Ejemplo, tenemos a los globos oculares, ¿ya? Globos oculares, ¿sí? Vísceras, ¿sí? Bonito, o la lengua, o el epitelio olfatorio, qué bonito, ya está, así de esa manera. Ahora, sigamos recordando, en el neurocráneo, ¿cuántos huesos hay? 8 huesos, ¿sí? Ustedes ya lo conocen, el famoso frontal, ¿ya? Algunos son impares. Tenemos los 2 parietales, los 2 temporales, el hueso occipital, el etmoides y el esfenoides. Correcto. ¿Ya? Solo que van a leer en Moore, ¿sí? Lo está separando aquí al etmoides, que forma más parte de la cara y no del cráneo propiamente dicho. ¿Han visto en Moore? ¿Los que tienen Moore? ¿Ya? Entonces dice 14 huesos, no, para Moore es 15 huesos de la cara. Al etmoides lo incluye. Y nosotros mantenemos como 14. ¿Les parece? No es que Moore es un gil, no. Pero ya para el examen de resistencia, ¿ustedes cuánto van a contestar? ¿El hueso de la cara? 15.
contestar 15, lamentablemente. No digo lamentable, y creo que le damos la razón. Esa palabra no me gusta, no diría. Porque Moore es prácticamente ya un libro actualizado, un libro aprobado, un libro de las residencias, entonces vale, ¿ya? Entonces ya no va a ser 14, van a ser 15, entonces el hueso etmoides pertenece más y hace más ya volumen en la cara que en el neurocráneo propiamente, bueno, cráneo propiamente dicho. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Excelente? Sí. Vamos a comenzar ya entonces con el estudio de estos 8 huesos, por el momento, 8 puedo decir. Voy a todavía aumentar al etmoides, ¿está bien? Pero ya al final nosotros quedamos, tenemos que de acá salir como médicos, pero tengo que ir a una residencia. Entonces, de ahí puedo decir, al final de la clase, cuando tiene etmoides, el etmoides ahora pasa a ser hueso de la cara. ¿Está bien? Como dice Moore. ¿Les parece? Bien. Vamos a pasar entonces ahora al estudio de los huesos del cráneo. Este primer hueso, ¿cómo se llama? Frontal. Sí, frontal. Dios mío. No voy a volar cuando llegue. ¿Por qué se llama frontal? ¿Por qué se llama frontal? No tiene idea, dice en la frente, más o menos. Viene de fuente. La palabra frontal viene de fuente. ¿Sí? Y debemos recordarles, más o menos dijo, ya forma la frente ¿ya? De la cabeza, sí, como frontón, hueso de la frente, también podrías decirlo, ¿no ve? Todo esto está muy bien, o coronal, o calvárico también se lo conoce, ¿listo? Calvárico, frontal, coronal o calvárico, excelente este hueso. ¿Sabían ustedes que para este hueso necesito por lo menos 300 kilos para fracturarlo? ¿Ya? ¿Han visto ustedes a esos deportistas, ya, de la filosofía, llamado el karate, que empiezan a golpear esos chinos japoneses, clavos con la frente, y todavía clavan? Pues para fracturar prácticamente este hueso necesito una gran fuerza. ¿Pero qué es ello? ¿Es de acero? No es de acero, se va a fracturar pues. ¿Sí? Ahora, antes de seguir pasando, ya está casero. Ya.